Vamos a continuar con este módulo de cáncer en la infancia y la adolescencia y queremos recordarles que su participación es muy importante, de verdad. Si tienen preguntas, no pasa nada, levántense, háganlas y yo estoy segura que todos los profesores van a responderlas de una forma muy didáctica. Y para este siguiente módulo de cáncer en escolares, es para mí un placer presentar al coordinador, el doctor Marco Rodrigo Aguilar Ortiz. Él es oncólogo pediatra, adscrito del Instituto Nacional de Pediatría y es tesorero de la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica en esta mesa directiva. Muchas gracias, Marco. Bueno, primero que nada quiero agradecer al comité organizador, a la Sociedad Mexicana de Oncología, al doctor Samuel Rivera y a la doctora Farina Reguín. Nosotros vamos a hablar sobre una etapa muy bonita para todos ustedes y para nosotros como pediatras. Esta etapa es la edad escolar. Sabemos que se llaman edad escolar porque la gran mayoría de las actividades de los niños las desarrollan en la escuela propiamente y por eso es que recibe este nombre. Pero es muy importante esta etapa porque es donde se terminan de desarrollar todos los órganos y sistemas y algo muy importante es que estos niños ya se pueden comunicar con nosotros. Entonces tenemos una gran gama de signos y síntomas que nos pueden comunicar y aquí es donde podemos hacer lujo de nuestras habilidades clínicas. Bueno, y aparte de eso, sabemos que sumando la edad escolar de que son, según la OMS y la UNICEF, de los 6 a 11 años, estos grupos etarios son los principalmente afectados en la edad pediátrica y por eso vamos a hablar de las 3 principales patologías en ellas. La primera será la leucemia linfoblástica aguda, para lo cual invito a nuestro experto, el doctor Miguel Ángel Palomo Colli, quien es médico adscrito al Servicio de Oncología Pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, quien debemos agregar que es el primer instituto de salud y acaba de cumplir sus años el 30 de abril, el Día del Niño. Demos gracias. Muy buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias a la Sociedad Mexicana de Oncología por permitir compartir estos conocimientos que son muy útiles siempre. Bueno, el objetivo que nos pidieron primordial era dar conocimientos básicos para poder referir oportunamente un paciente. Ya les hizo una introducción el doctor Marco. Un niño escolar es aquel que va de los 6 hasta los 11 años y eso es muy importante desde todos los aspectos, sobre todo en el pediátrico, porque en algunas ocasiones dicen que nuestro interrogatorio va a ser indirecto porque el niño no tiene esa capacidad todavía de comunicación. Afortunadamente en la edad escolar ya todos los niños tienen la capacidad de poder referirse y podemos hacer un interrogatorio dirigido, lo cual nos va a facilitar las cosas. Ningún niño con cáncer debe llegar tarde a una institución donde se abordan por ningún tipo de trámite burocrático, administrativo y el peor, mucho menos por falta de conocimientos. ¿Qué importancia tiene la oncología pediátrica? La oncología pediátrica, pues realmente se tienen aproximadamente 40 años en lo que se inician los estudios y los ensayos clínicos y es una de las ramas de la medicina que ha tenido un impacto grande, si le queremos llamar así, en cuanto a no solo elevar las tasas de supervivencia, sino en la actualidad también tratar de disminuir la morbilidad y 2, hacerlos con los costos que se requieran, aunque tal vez eso no es lo importante cuando se trata de preservar la salud. Las leucemias son el cáncer más frecuente en la edad pediátrica, ¿sí? A todos los grupos etarios. Se estima que aproximadamente un 30% constituyen el grupo en general en la edad pediátrica. Si las dividimos, hay agudas y crónicas. En las leucemias agudas, las leucemias linfoblásticas son un ejemplo de modelo de tratamiento en el cual se han alcanzado sobrevidas de 90% a 5 años. Y están las leucemias mieloides agudas en las cuales tal vez la supervivencia no llega a ser tan espectacular, pero con las terapias dirigidas y en la actualidad también el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas ha llevado a esta neoplasia de un 20 hasta un 50-60%. Si ustedes ven en este cuadro, prácticamente de los 5 a los 10 años la leucemia linfoblástica, la leucemia aguda, perdón, continúa siendo
el cáncer más frecuente en la edad pediátrica, seguido por los linfomas, no Hodgkin y Hodgkin, tumores del sistema nervioso central y sarcomas de partes blandas. Observen cómo al llegar en mayores de 10 años empieza a cambiar un poquito, y observen en los niños menores de 5 años cómo esto cambia. Es muy importante que ustedes conozcan la epidemiología de la enfermedad del cáncer en la edad pediátrica, porque es tal vez la parte más importante y que a veces como médicos no nos enseñan, que el conocer un poco de epidemiología nos permite pues evitar perder el tiempo y hacer un diagnóstico dirigido a las neoplasias que se pueden ir presentando. En esta gráfica, exclusivamente para la incidencia de leucemias, observamos, si bien que en los primeros 5 años de vida es cuando se encuentran las tasas más altas por millón de niños, entre los 5 y los 10 años no es nada despreciable, siendo aproximadamente 20 casos por millón para leucemias linfoblásticas agudas, y se observan para leucemias mieloides, esta es menor del 10 casos por millón. Entonces, no es tan alta, ¿sí? Las leucemias linfoblásticas agudas y las leucemias mieloides agudas tienen su pico de incidencia y presentación entre los 2 y los 5 años de edad, como se alcanza a apreciar aquí en esta tabla, pero observen cómo va disminuyendo. Sin embargo, no es algo que deje de ser significativo, ¿sí? Y bueno, en contraparte, si aquí observamos, tienden a ser una disminución, pero posteriormente ya no nos va a tocar verlas a nosotros, pero en la población adulta nuevamente llegan a ser un pico en cuanto a incidencia. ¿Cuál es nuestro objetivo en la atención primaria? Siempre platicamos entre oncólogos pediatras. De nada sirve que nosotros nos reunamos a platicar qué vamos a hacer si no nos llegan a tiempo. Yo considero que la atención primaria es nuestra base para poder incrementar estas curvas de supervivencia. El cáncer pediátrico desafortunadamente no es prevenible, pero se puede detectar oportunamente, y esta detección oportuna es la que nos va a llevar a que la supervivencia sea mayor, que las complicaciones sean menores y que las secuelas que presentan estos pacientes relacionadas con el tratamiento vaya a incrementar. Estas son las diferencias que existen. Observen, la mayoría de los pacientes pediátricos, el tamizaje es difícil, la respuesta al tratamiento la mayoría la tienen y la prevención prácticamente pasa a ser improbable. Tendríamos que educar a los futuros padres. Vi la plática anterior del doctor Gabriel Peñalosa y el doctor Villalobos, en las cuales pues los síndromes genéticos pues tendríamos que hacer un consejo y evitar o tener un seguimiento adecuado para disminuirlo, pero no sería impactante, no llegaríamos ni al 5%, pero algunas prácticas como son la lactancia materna y el empleo de todas las vacunas, principalmente hepatitis, nos van a permitir disminuir algunos riesgos. Y existen algunos otros como son el empleo de algunos fármacos y el empleo de drogas de tipo recreativo, que se ha observado que pueden incrementar un poco dependiendo en qué momento de la concepción se den estas. ¿Dónde se produce esta demora? Es difícil, no vamos a tener un culpable. ¿Quién tiene la demora? Los papás, los médicos, ¿quién atiende al niño? ¿Sí? La responsabilidad es de todos. A veces todos jugamos un papel, el papá puede llevarlos primero, sin embargo no se le da la atención necesaria o se desconoce que puede existir cáncer. Entonces ahí es algo multifactorial. A veces el mismo sistema de salud saturado que no permite que una cita se dé en forma oportuna puede ser el que demore esto, aunque no debería ser un problema, ¿sí? Bueno, las leucemias agudas, ya les mencioné, son lo más frecuente de cáncer que hay en la edad pediátrica, ¿sí? Y las manifestaciones clínicas se deben a la sustitución en la médula ósea por los elementos y por la diseminación extramedular. Básicamente esta es la parte más importante de la plática. Yo les digo, siempre hay que ver estos 4 síndromes. El síndrome anémico, que puede ver palidez, fatiga, taquicardia, datos de descompensación hemodinámica, aquel niño que ya no rinde bien en la escuela. El síndrome febril, sobre todo cuando es una fiebre que tiene una duración mayor de lo esperado. No esperemos ver fiebres arriba de 40 grados. En muchas ocasiones la temperatura es de bajo grado, como se menciona, 38, 38,3, y algo muy característico es que se prolonga más de 7 días y que puede entrar a veces en el protocolo de fiebre de origen oscuro. El síndrome infiltrativo, la presencia de hepatoesplenomegalia, la linfadenopatía, el dolor óseo,
el aumento de volumen en ocasiones testicular o manifestaciones de infiltración al sistema nervioso central que solamente se dan en el 5%. Y finalmente el síndrome hemorrágico con cualquier manifestación. Yo les digo, siempre pongan atención a las manifestaciones en piel y en mucosas. A veces es difícil decir si un niño está pálido. La exploración física, les digo, vean las palmas de las manos y vean las conjuntivas. Son los sitios más frecuentes que hay. Cualquier tipo de ganglio, sobre todo si es una adenopatía generalizada, persistente y que no responde a un tratamiento, debe evaluarse. Siempre debemos pensar y buscar para encontrar, eso es lo más importante, no tratar de decir que el paciente tiene una manifestación de un padecimiento común, porque desafortunadamente, y vuelvo a repetir, las manifestaciones del cáncer en la edad pediátrica son inespecíficas y en muchas ocasiones no tienen síndromes como se presentan en algunos tipos de cáncer con mayor invasividad. No existe ningún estudio que reemplace una buena historia clínica y una exploración física. Si acaso una biometría hemática donde vamos a ver cualquiera de las alteraciones, una anemia de tipo normocrómica normocítica, no hipocrómica microcítica como son las ferroprivas, trombocitopenia o ambas. 25% pueden tener los leucocitos alterados, es decir, menos de 5,000, ¿sí? 50% van a tener un rango mayor de 20,000 y aquí a veces en muchas ocasiones confundimos con procesos infecciosos y un 10% van a tener más de 100,000 leucocitos por milímetro cúbico, ¿sí? Ojo, una biometría hemática que tenga un valor en rango normal no sustituye la clínica. Si el niño tiene alguno de los síndromes que ya mencioné, es un niño que debe ser referido. Todos los niños con sospecha de cáncer deben referirse. ¿Por qué? Porque tenemos problemas. A veces hacer toda la batería de estudios para llegar al diagnóstico puede llegar a tardar semanas. Recuerden, tenemos un sistema de salud saturado. La mayoría de ellos van a requerir una biopsia y no es la biopsia, es quién ve esa biopsia. Debe ser alguien que sea experimentado. Estos son algunos de los cuadros. Voy a dejar por ahí un archivo que da la Organización Mundial de la Salud, que es lo que debemos nosotros buscar, y ante uno de estos datos clínicos, el paciente se debe referir urgentemente. Bueno, finalmente yo les digo, en todo paciente que tenga anemia, hemorragias o fiebre que no se explique con los padecimientos habituales, y si además suman hepatomegalia, esplenomegalia, adenopatías y tienen alguna alteración en la biometría hemática, esos niños deben ser referidos para un abordaje diagnóstico. Muchas gracias.